la Amazonía, con la patria. Un bonito collar. Es de sus cumplidos, es de nuestros pueblos indígenas. Precioso, precioso. Economista, comentemos un poco cuáles han sido, cómo usted ve toda la campaña que se ha llevado a cabo en este segundo proceso para llegar hasta las elecciones que serán el día domingo. Mira, hay que ser objetivos en esto. Lasso es muy mal candidato, muy mal candidato. Tiene un estratega especialista en campaña sucia, Durán Barba, reconocido en el mundial, ¿no? Él mismo se jacta de eso. Entonces, ellos saben que tratando de impulsar a Lasso no van a ningún lado, porque candidato banquero, en muy mal estado de salud, antipático, el carisma se le quedó en la casa y nadie se lo ha dicho, que ha participado en todos los gobiernos que han fracasado y que han destruido el país, el de Maguad, el de Luis Gutiérrez, el de Moreno. Entonces, ¿qué les quedaba? Nada más que la campaña sucia, la campaña del miedo. Y eso es lo que hemos visto de una forma brutal, que vamos a desdolarizar, que nos vamos a convertir en Venezuela. Entonces, a no caer en esa campaña del miedo, que es un recurso desesperado de la campaña de Lasso, porque no tienen candidato, no tienen un muy mal candidato. Entonces, quieren ganar es en función del miedo. Entonces, lastimosamente, del lado de Lasso, lo que ha habido es miedo, campaña sucia. Del lado de Andrés, hay muy buenas propuestas, las ha dicho, condonar las deudas de las familias que en esta pandemia pues no pudieron pagar la tarjeta de crédito, la cuota del carro, el crédito hipotecario. Ahora Lasso también dice que va a perdonar las deudas. Yo les pregunto, ¿a quién de ustedes, los banqueros, durante la crisis, perdonaron $1? $1. Por el contrario, nos pusieron multas, intereses de mora, los llamaban a cobrar y les cobraban la llamada. Eso no lo va a hacer Lasso, lo vamos a hacer nosotros, porque estamos en función de los ciudadanos, en función de los deudores, en función de la gente, no en función de los bancos, no en función del capital financiero. Entonces, hay una campaña de propuesta, la de Andrés Arauz, y una campaña sucia del miedo. Superemos el miedo, que no nos debemos asustar, y a votar el próximo domingo por Andrés Arauz a la presidencia. Economista, ¿qué decir frente al logro que él llegó, el economista Andrés Arauz, en su visita a Sucumbíos, de poder dialogar ya con Jaime Vargas y que él mismo apoye como frente de la CONAIE a su candidatura para este 11 de abril? Bueno, yo a Jaime Vargas no lo conozco, pero sí me tocó tratar con otro dirigente de la CONAIE. Yo intenté, siempre, mi proyecto vital es sacar a los indígenas de su miseria, 200 años, excluidos, marginados. Eso no es fruto de que no son capaces, no son trabajadores, es fruto del sistema perverso, que siempre lo han tenido marginados, y sobre todo, el principal mecanismo de marginación es darle la peor educación. La mejor manera de mantener a los pobres en la pobreza es dándoles la peor educación. Nuestras élites no necesitaron esclavitud, leyes segregacionistas, bastaba la peor educación para los más pobres para mantenerlos en la pobreza. Y eso es lo que tenía el mundo indígena. Mi proyecto vital, fundamental, es sacar al mundo indígena de su pobreza. Por eso he luchado toda mi vida, por eso me he preparado, por eso estuve un año de voluntario con los indígenas. Lamentablemente, cierta dirigencia indígena, si no te sometes con mucha prepotencia alguna vez a sus caprichos, entonces te dan con todo. Ellos apoyaron a Moreno. La dirigencia indígena apoyó a Moreno. Hasta el paro de octubre de 2019 eran parte del gobierno de Moreno, con Humberto Cholango. Jaco Pérez echaba loas a Moreno. Pachacuti en la asamblea apoyaba los proyectos de ley de Moreno. No tapemos el sol con un dedo. ¿Por qué? Ideológicamente está mucho más cerca de nosotros, pero como no logramos someter a Correa, como nos ganó todas las elecciones, entonces hay que darle con todo, eliminar a Correa. Esa es la clase política ecuatoriana. Entonces, qué bueno que Andrés haya logrado lo que yo no pude lograr. No conozco a Jaime Vargas, pero su apoyo, supongo que es sincero, representa a la CONAIE. Qué bueno que logremos esa unidad, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y aquí está en juego algo que va mucho más allá de simpatías, antipatías que podemos tener a nivel personal y de ese encuentro pasado. Está en juego la propia patria. Así que qué bueno que Jaime Vargas haya tenido esa visión histórica y haya dado el apoyo de la CONAIE al proyecto progresista, porque es lo natural. Coincidimos en muchísimas cosas. Los problemas eran muchas veces personales y no podemos anteponer problemas personales al futuro de la patria. Economista, ¿cuál es su opinión frente también a que se manifiesta y se dice pues que todo esto, si bien es cierto, tenía que haber, según el Consejo Electoral y todo, hubo fraude, lo que dice el pueblo, según Lourdes Tibán, todos los políticos, que ya la gente los conoce, pero dicen que hubo fraude, que tenía que haber estado ya
¿Cuál es su opinión frente a todas estas diferentes ofensas que han salido a las redes sociales, que más se ha dedicado a hacer una campaña sucia? Mira, a mí me convendría decir que hubo fraude para que le cojan más hostilidad a Guillermo Lasso. Sinceramente creo que no hubo fraude. Puede ser que me esté engañado, porque los socialcristianos son especialistas para el fraude. Pero al menos después de los resultados de la primera vuelta, yo hice una proyección y claramente se mostraba que Lasso ganaba con poco, pero que ganaba, ¿no? Entonces, si hubo fraude, que presenten las pruebas. Ese fraude no han presentado esas pruebas. Yo creo que Yacu Pérez tan solo es un mal perdedor, es una persona muy vanidosa. No hay mayor vanidad que la falsa modestia, ¿no? Tiene falsa modestia, eso demuestra un ego muy grande, una megalomanía muy, muy vanidoso. Y bueno, se creyó, no solo dice que hubo fraude contra él, o sea que Andrés Arauz no ganó la primera vuelta, dice que él ganó, pero se imagina, eso ya es una locura. Ganamos con más de 1.200.000 votos al que nos sigue, pero Yacu Pérez ha dicho que Andrés Arauz no ganó la primera vuelta, que fue el que le ganó, y que yo preparé el fraude de Bélgica y que me reuní con Nebot. Yo no me he reunido con Nebot. ¿De qué fraude va a estar hablando si el presidente, la presidenta del Consejo Nacional, el Consejo Nacional Electoral, Yana Tamaí de Pachacuti, del partido de Yacu, se dice cualquier cosa? Yo creo que tan solo lo que tenemos es un mal perdedor con una megalomanía impresionante, una vanidad desbordada, que se creyó pues presidenciable por designio divino, no por el voto en las urnas. Señor cierto economista, ¿qué le parece a usted el plan que presentó Andrés Arauz para el tema de los microempresarios? Sabemos que los microempresarios deben pagar el 2% frente a lo que han facturado, y esto está atravesando un mal momento porque justamente usted mencionaba algo importante: los banqueros no perdonan las deudas, no perdonan intereses, sino que siguen corriendo los días, y ellos, mientras más corren los días, más interés imponen a la ciudadanía. Pero vea pues quién aprobó esa ley, la ley de simplificación tributaria a finales del 2019. Lasso, pues, con Creo y con el gobierno. Y ahora dice que va a eliminar el 2%. ¿Quién le puede creer? Es una barbaridad técnica, el 2% a los microempresarios. Usted pone impuestos sobre utilidades. Usted puede haber vendido $1.000, tiene ingresos de $1.000 de ventas, pero puede ser que le costó $1.100 vender los $1.000, perdió plata y encima tiene que pagar impuestos. Es una barbaridad, que no lo hacen ni los grandes grupos económicos. Los 200 más grandes grupos económicos, la mayor parte de ellos pagan menos del 2% de sus ventas. Imagínense su Supermaxi, mi comisariato pagan 2% sobre ventas, pagarían mucho más lo que están pagando. Pagan menos de eso. Y eso le cargaron a los microempresarios. Nosotros votamos en contra, denunciamos en su momento esta ley diciendo que era una monstruosidad técnica. El tiempo nuevamente nos da la razón. Pero ese fue el lazo con el gobierno. Revisen la votación. Por supuesto, apenas llegue Andrea a la presidencia, se va a derogar esa ley, pero necesitamos mayoría en la asamblea. Por eso exíjanle a sus asambleístas y sucumbíos. Ganamos un asambleísta y sucumbíos, pero otros dos son de otras tiendas políticas, que apoyen esta iniciativa, que apoyen esa mayoría para poder deshacer todas las barbaridades que hizo el gobierno de Lasso Moreno, entre ellas el 2% a las ventas, no a las utilidades, a las ventas de los microempresarios. Economista, ¿qué decir frente a que ya renunció otro ministro de Salud aquí en Ecuador? Estábamos en el limbo, llegaron más vacunas, pero ahora nunca han tenido un plan para poder vacunar a toda la ciudadanía. Y oh sorpresa, ayer en horas de la noche ya renunció el otro ministro de Salud. Vamos por el quinto ministro que ha renunciado en este tiempo que va de gobierno. Menos, un poco más de un año, ¿no? Andramuño, Ceballos, después uno que estuvo pocos días, después Falconi, creo que era el otro, ¿no? Que sí, se va. Sí. Y ahora viene Salinas, lo han nombrado, ¿no? Un traidor de los ríos, terrible ese tipo. 5 ministros en poco más de un año, en la peor crisis sanitaria del último siglo. Eso demuestra en qué manos están. Y cuidado, la culpa ya no es Moreno. Todos sabemos que Moreno es un mequetrefe, que incluso en su beneficio, yo creo que está mal de la cabeza, perdió los cabales, porque 10 años, cuando estuvo en nuestro gobierno, no era así, el tipo perdió los cabales. Además de ser corrupto, traidor, se dejó comprar, perdió los cabales. Nadie en su sano juicio puede ser tan mal gobernante, puede odiar tanto, puede ser tan irresponsable. Pero los verdaderos culpables son los que los mantuvieron ahí. Eso ya se sabía. A los pocos meses de gobierno se sabía lo que era Moreno.
Si a alguien le cabe alguna duda, en octubre del 2019 se disipó. La Constitución permitía adelantar elecciones frente a grave conmoción política y social. No, lo mantuvieron ahí, entre ellos Yacu Pérez, Pachacuti, lo mantuvieron ahí para que destruyera Correa y acabó de destruir la patria. La peor crisis sanitaria, la peor crisis económica nos tomó con el peor gobierno de la historia. Imagínense si hubiéramos adelantado elecciones como lo permite la Constitución, si hubiera tenido para el 2020 un nuevo gobierno con legitimidad democrática, con apoyo popular, con frescura, y la situación hubiera sido totalmente distinta. Pero no le importaron los muertos, que no se sabía en ese momento que había, pero un riesgo mantener un gobierno inepto. Después de octubre de 2019, el gobierno estaba en muerte clínica. No se puede gobernar con 5 o 6% de apoyo popular, de credibilidad. Pero preferirían mantener eso a darle la razón a Correa y para que siga destruyendo a Correa ese gobierno. Y no les importó destruir la patria y para mala suerte nos vino la pandemia y la crisis económica y nos tomó con el peor gobierno de la historia. Ahí están las consecuencias. En un año, 5 ministros de salud no han vacunado, no tienen plan de vacunación, no han hecho nada, son un verdadero desastre. Perdón, se han vacunado a los amigos, a la argolla de Lazo, al consultor político de Lazo Durán Barba, a los miembros del Club Rotario, a la argolla, pero a los verdaderos prioritarios para ser vacunados, personal médico, maestros, adultos mayores en vulnerabilidad, ellos no han sido vacunados. Economista, ¿qué hacer frente a lo que está atravesando el país y a nivel mundial la crisis económica? ¿Qué es lo más urgente que en el caso de que llegue Andrés a la presidencia debe hacer para reactivar la economía? Elena, aquí debemos reflexionar una cosa, y perdóneme que caiga en mi deformación profesional de profesor de economía, para dar una explicación económica. La pandemia ha sido terrible, es lo que se llama un choque externo al sistema. No es que nosotros mismos emitimos dinero y se generó inflación, no, es algo externo que nos cayó, un virus que se inició allá en China, nadie lo esperaba, ¿no? Pero es temporal, esto va a pasar, no es algo permanente, no es que nuestras máquinas quedaron obsoletas porque hubo una nueva tecnología y ya no tenemos cómo producir, no es que nuestra tierra se desertificó y ya no puede producir la agricultura, no es que los ecuatorianos estuvimos preparados para ser telegrafistas y ya no hay telégrafo, sino internet y no servimos para nada. No, está en nuestros brazos con capacidad de trabajo, nuestra mente, nuestros corazones, están las máquinas, está la tierra. Está por el otro lado, eso es la oferta, lo que le acabo de describir, las necesidades, la demanda, necesidad de comer, de vestirnos, de ir a un restaurante. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Esa inyección de liquidez para reactivar la economía. Eso es lo técnicamente correcto. Eso es lo que ha dicho Andrés Arauz. Pero esta gente quiere mantener la plata en Suiza para garantizar el pago de la deuda externa. No, esa plata hay que meterla en la economía, inyección de liquidez, darle plata a las familias, por ejemplo, con el 1.000 por 1 millón, para que tengan capacidad de consumo. Con eso empieza a producirse nuevamente, con esa producción se contratan más trabajadores que van a tener salarios, con esos salarios hay más capacidad de consumo, que van a consumir nuevamente, vende más la empresa, contrata más trabajadores y así sucesivamente. Y es el círculo virtuoso de reactivación. Entonces, como se trata de un choque durísimo, pero temporal, las capacidades productivas están intactas, las necesidades están intactas, lo que se requiere es esa inyección de liquidez muy fuerte, rápida, que es lo que está proponiendo Andrés Arauz y algunos ni lo entienden. No me está que decir también que el país queda endeudado, pagó, sabemos, pues el gobierno actual, el Fondo Monetario, pagaron un montón de deudas, pero nunca se preocuparon por la salud. Es por eso también que se ve todo lo que ineficiente en cuanto a salud se refiere aquí en el país. ¿Cree usted que debemos seguir conectados con el Fondo Monetario o debemos salirnos para poder progresar en su época, como usted lo hizo, sin necesidad de caer en esto, sino buscando por otros lados financiamientos y reactivar al país? Por supuesto que hay que buscar por todos lados financiamiento, pero aquí una reflexión, ¿no? De esto no salimos sin ayuda. La destrucción es demasiado grave. Iba a haber impacto, ha habido impacto en todas partes del mundo, nadie puede ser ciego, pero en Ecuador se manejó con negligencia criminal, la crisis sanitaria y la crisis económica. Antes de la pandemia ya estábamos endeudados, sobreendeudados por este gobierno. No es mi gobierno, es mentira. Revise la estadística. Con mi gobierno, la deuda total quedó en 38% del PIB. La deuda externa quedó en menos del 26%. Para cualquier efecto internacional, referencia internacional, éramos un país de bajo endeudamiento. Este gobierno en 4 años se ha endeudado en 25.000 millones de dólares de deuda externa.
y no ha puesto un adoquín. La plata no ha quedado dentro del país. Esa deuda externa ha servido para respaldar la fuga de capitales. Por un lado recibíamos el dinero, por otro lado sacaban los banqueros la plata y otros grupos de poder. Igualito lo que pasó en Argentina. Y ahora con la crisis, sobreendeudados, déficit fiscal, país destruido. No vamos a salir por nuestros propios medios. Sí podemos hacerlo mejor. Sí habrá que hacer una reforma tributaria para que paguen las grandes fortunas, como se ha hecho en Argentina, un impuesto especial para la crisis. Sí podemos utilizar esa reserva inmovilizada en Suiza para garantizar deuda externa, traerla a que trabaje para el país, pero vamos a necesitar financiamiento externo. No exclusivamente el Fondo Monetario, puede ser CAF, puede ser otros multilaterales, puede ser bilaterales como China, Rusia, Estados Unidos, si no quieren prestar, pero también con el Fondo Monetario, siempre y cuando sean condiciones de dignidad y soberanía. Lo que se ha firmado con el Fondo Monetario es el último clavo del ataúd para el país, porque nos quiebra esa política. Son las famosas políticas de austeridad. No pague, vote empleados públicos, privatice, pero eso sí, hasta por anticipado, no pague salario, pague deuda externa. Ese acuerdo tendrá que ser renegociado en forma soberana. Y si por eso el Fondo Monetario debe financiarnos, bueno, encontraremos otra fuente de financiamiento, pero no podemos hipotecar el país a los caprichos del Fondo Monetario. Economista, ¿de qué manera usted cree y está seguro, y nosotros es lo que la mayoría del pueblo espera, que llegue Andrés a la presidencia, pero que llegue y cumpla con obras, como usted lo hizo con grandes obras a nivel país, obras que se vieron y que desarrollaron a los pueblos, desarrollaron a los diferentes lugares, rincones del país? ¿De qué manera, frente a la crisis económica que se está viviendo, puede llegar con grandes obras a los diferentes sectores del país? Ya me va a pegar un tiro en el pie, porque me convendría decir, sí, lo importante son las obras, de dar el discurso, los lugares comunes, el discurso cansino, cansado, gastado, pero no es correcto. Lo principal no son las obras, ¿no? Lo principal son las políticas. De la política de proteger la producción y el empleo nacional. Lo principal en un país no es el Estado. El Estado tiene un rol muy importante, pero lo más importante es usted, Elena, los productores, los microempresarios, el talento humano, eso es lo más importante. Y políticas para proteger a esos productores, para fomentar la producción y el empleo nacional, como lo he descrito. Eso es lo más importante. Y dentro de todas esas políticas, la política educativa, porque Sucumbíos puede tener petróleo, Ecuador puede tener petróleo, podemos tener minería, podemos tener tierra agrícola, podemos tener peces llenos, mares llenos de peces, pero lo más importante, el recurso más importante, la verdadera riqueza de un país es su talento humano, son ustedes, queridos jóvenes. Y para eso deben adquirir una educación de excelencia, desde la básica hasta la universitaria e incluso hasta el cuarto nivel, posgrados. Por eso yo le tengo tanta fe a las becas, porque eso permite a los jóvenes no solo prepararse más en economía, en medicina y ingeniería, sino aprender otras culturas, que ya están de vuelta en lo que nosotros estamos día, que ya respondieron preguntas que recién nos estamos planteando. Y es con ese talento humano que, como lo hizo Israel, haremos florecer hasta el desierto. Sin ese talento humano, como ha pasado en América Latina, mira el caso de Haití, haremos desertificar el jardín más florido. Podemos hacer desertificar el jardín más florido. Entonces, más importante que la obra son las políticas. Claro, carreteras, escuelas, hospitales son importantes. Más importante esa política educativa, esa política de protección de la producción, el empleo nacional, incremento de productividad, mejoramiento genético, mejoramiento de semillas. Y obviamente la política de educación, de salud como derechos, para lo cual hay que construir infraestructura. Pero no sé si me explico adecuadamente. Lo más importante es la visión, que eso esté dentro de políticas de Estado, ni siquiera de gobierno, para sacarnos de su desarrollo. No la obrita en sí mismo. No que esta comunidad me pide una escuelita y para quedar bien le hago la escuelita. No. Dentro de la política de lograr una educación de excelencia para todas y todos, para preparar ese talento humano que es la verdadera riqueza de las naciones. Economista, ¿qué decir a toda la juventud, a todos los jóvenes que están indecisos tal vez por no saber, por elegir bien por un candidato para que llegue a la presidencia y vele por los jóvenes, que sabemos que son, por los niños, jóvenes, adolescentes, que son el presente y el futuro del país? Bueno, gracias a nosotros que confiamos en la juventud, gracias a la Constitución del 2008, los jóvenes pueden votar desde los 16 años. De 16 a 18 años el voto es voluntario, pero pueden hacerlo.
Entonces, yo le pregunto a esos jóvenes de 16 años. Bueno, hace 4 años tenían 12. ¿Sí se acuerdan por lo que era el país, no? ¿Sí se acuerdan las obras de cada día? ¿Se acuerdan la seguridad, la prosperidad, la alegría, el optimismo que se veía, el orgullo de ser ecuatoriano? Hoy es feo, ¿no? La gente tiene miedo, hay desconfianza, se ha roto la confianza mutua, nada sirve, todo está mal, solo queja, retroceso. Todos los políticos son malos, todos son ladrones, todos son brutos. La política no sirve para nada, todo es negativo, todo es miedo. Nos van a convertir en Venezuela, van a desdolarizar. No se dejen ganar el corazón con eso. No pierdan la memoria. Pregunten a sus padres cuando vivan mejor. Ahora en esta tragedia, durante mi gobierno. Si durante mi gobierno, queridos jóvenes, no arriesguen su futuro. No arriesguen su futuro en manos de demagogos que nunca han pisado una universidad y dicen cualquier cosa. Que solo aprendieron a contar billetes. Háganle caso, créanle a la gente que solo busca su beneficio. No arriesguen su futuro. No arriesguen el futuro de, de sus familias. No arriesguen el futuro de la patria. A votar todo, Andrés Arauz, todos a votar el próximo domingo 11 de abril, Andrés Arauz a la presidencia, para retomar ese país de prosperidad, de alegría, de colores, de esperanza, que probablemente ustedes recuerdan. Pero si no se acuerdan porque tenían, los que tienen 16 años ahora tenían 12 años, pregúntenle a sus papás, pregúntenle cuándo vivían mejor, en esta tragedia o en la década ganada del 2007 al 2017. Si en esa década ganada, como de seguro lo es, a volver a esas políticas, con alguien joven como ustedes, como Andrés Arauz, con mente renovada, con innovación, superando errores, con experiencia ya ganada y en función, no de unos banqueros, no en función de unos cuantos negocios, en función de ti, joven, en función del bien común, en función de todos. Economista, ya para ir cerrando la entrevista, última pregunta importante, usted algo que tocó que el otro candidato manifiesta, que votar por Andrés Arauz es volver a Venezuela, es parecernos a Venezuela. ¿Qué decir usted frente a este comentario? Ese es el recurso de los mediocres, la política del miedo, no dejarse asustar. Ya fuimos Venezuela. Venezuela está así por un bloqueo criminal de Estados Unidos, pero ya fuimos Venezuela sin bloqueo, en 1999. De eso los jóvenes no se acuerdan, sus padres sí. Cuando con 11 millones de habitantes, 2, 3 millones de ecuatorianos tuvieron que emigrar, de urgencia a la fuerza, porque los quebraron, les robaron sus depósitos, les quitaron oportunidades, les impidieron ser felices en su propia tierra y tuvieron que emigrar a vender sus brazos a España, Italia, Estados Unidos. Ya fuimos Venezuela. Y estos sinvergüenzas que nos convirtieron en Venezuela, gobierno de Yamil Maguad, ministro de Economía Guillermo Lazo, ahora nos quieren meter el miedo de que vamos a hacer Venezuela, a superar el miedo. Lo que vamos a volver a hacer es el jaguar de América Latina, como nos conoció Europa. Ecuador era ejemplo para América Latina, sorprendía al mundo y nos llamaban el jaguar latinoamericano. Volveremos a ser ese jaguar latinoamericano con tu voto, querido joven, y con el presidente más joven de la historia, Andrés Arauz. Economista, a la vez a través de las diferentes redes sociales, la gente de aquí de Sucumbíos le manda saludos, escriben desde diferentes partes de aquí del país, mandándole saludos y que regrese pues del país de antes, del país de hace algunos años atrás, donde la esperanza se veía, donde esperamos pues que gane un mejor candidato y sobre todo, economista, ¿qué mensaje dejar a la ama de casa? ¿Qué mensaje dejar a las personas de la tercera edad? ¿Qué mensaje dejar a cada uno de los comerciantes, de los emprendedores que han sido perjudicados con este impuesto del 2%? Bueno, ese impuesto se eliminará, eso téngalo por seguro. Siempre nos opusimos a ese impuesto. Lean los debates en la Asamblea. Nuestro bloque denunció, esto es una barbaridad, pero la mayoría, creo, con los socialcristianos y con el gobierno lo impuso. Y era una barbaridad técnica, ¿no? En todo caso, a esa ama de casa, a ese adulto mayor, a esos comerciantes, volverán los días de gloria. Volverá el país de las oportunidades. Sé que no resolvimos todos los problemas del 2007-2017. Sería estúpido decirlo, es imposible. Un proceso de desarrollo demora 30, 40 años, pero avanzábamos día a día. Teníamos un país seguro, con fe en nosotros mismos, con oportunidades para todas y para todos, con dignidad, con soberanía. Recuperemos juntos ese país, recuperemos juntos el futuro. Así que ese comerciante, ese adulto mayor, esa ama de casa, saben que vivíamos mejor durante mi gobierno. A retomar esa senda, a votar este domingo Andrés Arauz para la presidencia de la República. Economista, agradecerle por tu tiempo que nos ha brindado aquí en la provincia de Sucumbíos. Un mensaje final para cada una de las personas que le ven a nivel de todo el país y específicamente aquí en la provincia.
Mi gratitud a Sucumbíos por el apoyo que siempre nos ha dado, nunca lo vamos a defraudar, y a toda la patria. Hemos vivido 4 años de pesadilla, de persecución, de difamación, de odio contra una persona, un movimiento político, porque le ganamos todo, porque transformamos la patria, porque primera vez en un siglo probablemente de la revolución alfarista no dominaban al gobierno, los banqueros no te ponían al ministro de Finanzas, los medios de comunicación no sometían al presidente. Pese a tanta destrucción, sí, el costo es inmenso, el retroceso es inmenso, a no perder la esperanza. Saldremos adelante, como siempre lo hemos hecho. Recuperaremos ese país de oportunidades, de colores, de sabores, de olores, de alegría, de dignidad, de soberanía, de prosperidad. Pero la solución está en tus manos. Tu mejor arma es el voto. Este domingo, 11 de abril, a votar todos por Andrés Arauz a la presidencia, Carlos Rabascal a la vicepresidencia, y juntos volveremos a recuperar la patria. Juntos recuperaremos el futuro. Un abrazo, Sucumbíos querida. Un abrazo, patria querida. Muchas gracias por el diálogo que hemos mantenido con el economista Rafael Correa. Agradecemos a cada una de las personas quienes nos han mirado por medio de los diferentes medios de comunicación, quienes nos hemos aliado para mantener este diálogo con el economista Rafael Correa. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Gracias, economista. A usted. Lindo el collar, lindo. Igual, feliz cumpleaños, economista. Esperamos, pues, desde acá, desde Sucumbíos, que le hayan celebrado como se merece, y esperamos igual